Una inundación destruyó mi casa. Sin nada, corrí a la casa de mi hijo. Él bloqueó la puerta mientras su prometida gritaba: «No te queremos aquí, que el gobierno se encargue de los sin hogar». Pasé la noche en la estación del tren. A la mañana siguiente, vi a un niño sordo a punto de saltar a las vías. Yo era la única que podía salvarlo, comunicándome en lengua de señas. Su padre, un billonario, vio todo. Y lo que hizo después: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Mi nombre es Graciela, tengo 64 años, y pensé que había visto todo en la vida. Estaba equivocada. El agua seguía goteando de mi ropa cuando toqué la puerta de mi hijo. Llevaba 48 horas sin dormir, viendo cómo el río se llevaba todo lo que había construido en 40 años de trabajo: mi casa, mis muebles, las pocas fotografías que conservaba de cuando Daniel era pequeño, todo bajo el lodo marrón que ahora cubría la mitad de mi pueblo. «Mamá, ¿qué haces aquí?». La voz de Daniel sonó extraña cuando abrió la puerta. No era la voz del niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo. Era fría, distante. «Daniel, hijo». Mi voz se quebró antes de que pudiera controlarla. «La inundación se llevó todo. No tengo dónde ir». Detrás de él apareció Vanessa, su prometida. Una mujer de 32 años que siempre me había tratado como si fuera un mueble viejo que había que tolerar en las reuniones familiares. Sus ojos azules me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en mi ropa empapada, en mis zapatos llenos de barro. «¿Daniel, quién es?», preguntó, como si no me conociera. Como si los últimos 3 años de cenas navideñas hubieran sido un sueño. «Es mi madre», respondió él, pero no me invitó a pasar. Se quedó allí, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Necesito un lugar donde quedarme, solo por unos días, hasta que encuentre algo». Las palabras salían de mi boca como súplicas, y odiaba el sonido desesperado de mi propia voz. Vanessa se acercó a Daniel, puso una mano posesiva en su brazo. «Cariño, ya hablamos de esto. Acabamos de redecorar la habitación de huéspedes. No podemos tener visitas inesperadas. Visitas inesperadas». Esas fueron sus palabras para describir a una madre sin hogar. «Mamá». Daniel evitó mi mirada. «Nosotros. Esto no es un buen momento. Vanessa tiene razón. La casa está complicada». «¿Complicada?», repetí, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mi pecho. «Daniel, es tu madre. Perdí todo». «Hay albergues», intervino Vanessa con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «El gobierno tiene programas para personas en tu situación. Para los sin hogar». «Sin hogar». Pronunció esas palabras como si fueran una enfermedad contagiosa. Daniel asintió, aliviado de que su prometida hubiera encontrado una solución que no lo incomodara. «Exacto, mamá. Hay lugares especializados, gente capacitada para ayudarte. Nosotros no sabríamos cómo, no tenemos experiencia con este tipo de situaciones». Me quedé allí parada, empapada, mirando al hombre que había criado sola desde los 5 años, el niño para quien había trabajado dobles turnos en la fábrica, al que le había enseñado a caminar, a hablar, a ser bueno con los demás. Ese mismo niño ahora me cerraba la puerta en la cara porque su prometida había decidido que yo no encajaba en su vida perfecta. «Por favor», susurré una última vez. «No te queremos aquí», gritó Vanessa, y esta vez no se molestó en disimular. «Que el gobierno se encargue de los sin hogar». Daniel no la detuvo. Solo cerró la puerta lentamente, evitando mis ojos hasta el último momento. Me quedé allí parada durante no sé cuánto tiempo, mirando la puerta de madera barnizada. Podía escuchar sus voces adentro, probablemente discutiendo en susurros sobre lo incómodo de la situación, sobre cómo me las arreglaría, sobre cuándo dejaría de ser su problema. La lluvia había empezado otra vez, una llovizna fina que se filtraba por la ropa que ya estaba húmeda. Mis zapatos hacían ruido contra el pavimento mientras caminaba de vuelta a la calle. No tenía a dónde ir. Literalmente, no tenía un solo lugar en el mundo donde fuera bienvenida. Caminé durante horas por las calles de mi propio barrio.
el lugar donde había vivido durante más de 30 años. Pero todo se veía diferente ahora. Las casas no eran hogares, eran edificios donde otras familias vivían sus vidas privadas. Los vecinos que me saludaban en el supermercado ahora eran extraños detrás de ventanas iluminadas, cenando en paz mientras yo vagaba sin rumbo. Terminé en la estación de tren, no porque pensara irme a alguna parte, sino porque era el único lugar público que permanecía abierto toda la noche. Me senté en una de las bancas de metal frío, abracé mi bolso contra el pecho y traté de entender cómo había llegado a este punto. ¿Dónde había fallado como madre? ¿En qué momento Daniel había aprendido que estaba bien abandonar a quien te ama cuando ya no te conviene? Recordé las noches en que se quedaba despierto con fiebre, cómo yo le ponía paños fríos en la frente y le cantaba hasta que se dormía. Recordé los años en que trabajé en 2 empleos para pagarle la universidad, comiendo frijoles durante semanas para que él pudiera tener libros nuevos. Recordé también a mi madre, Elena, que había sido sorda desde niña. Ella me había enseñado el lenguaje de señas antes de que yo aprendiera a hablar bien. Las manos pueden decir todo lo que el corazón necesita, solía decirme. Después de su muerte, hacía 15 años, nunca volví a usar esas habilidades. Daniel no había mostrado interés en aprenderlas, y gradualmente las había guardado en algún rincón de mi mente junto con otros recuerdos dolorosos. Un empleado de limpieza pasó cerca de mi banca, moviendo su carrito con ruedas que necesitaban aceite. Me miró con una mezcla de curiosidad y lástima, probablemente preguntándose qué hacía una mujer de mi edad durmiendo en una estación a las 2 de la madrugada. «¿Está bien, señora?», me preguntó con un acento que no pude identificar. Asentí, aunque ambos sabíamos que era mentira. «Solo estoy esperando», le dije. No especifiqué qué esperaba, porque yo misma no lo sabía. Él asintió y siguió con su trabajo. Probablemente había visto muchas personas como yo, gente que había perdido más que posesiones materiales en esa inundación. Habíamos perdido la ilusión de que la familia es un refugio seguro. Me acurruqué en la banca, usando mi bolso como almohada. El sonido de los trenes distantes era extrañamente reconfortante, como un latido mecánico que me aseguraba que el mundo seguía moviéndose, aunque el mío se hubiera detenido. Cerré los ojos y traté de dormir, pero mi mente no paraba de darle vueltas a la misma pregunta. ¿Cómo había criado a un hijo capaz de dejarme en la calle? ¿En qué momento me había convertido en una carga de la que había que deshacerse? La madrugada se hacía eterna, y yo seguía sin respuestas. El amanecer llegó con una luz grisácea que se filtró por los ventanales sucios de la estación. Mis huesos dolían por haber dormido en esa banca de metal, pero el dolor físico era nada comparado con el vacío en mi pecho. Me incorporé lentamente, sintiendo cada uno de mis 64 años grabados en mi espalda. La estación comenzaba a llenarse de gente que iba al trabajo. Hombres con trajes arrugados, mujeres con termos de café, estudiantes con mochilas pesadas. Todos tenían un destino, un propósito, un lugar al que pertenecían. Yo solo tenía la ropa que llevaba puesta y un bolso con los pocos documentos que había logrado salvar del agua. Me levanté para ir al baño, tratando de hacer algo con mi cabello y mi aspecto. En el espejo vi a una mujer que parecía 10 años mayor que la que había sido 2 días atrás. Los ojos hinchados, las mejillas hundidas, la expresión derrotada de quien ha perdido más que posesiones materiales. Cuando regresé a la sala principal, noté que había más movimiento del usual. Un grupo de personas se había congregado cerca de las vías, apuntando hacia algo con expresiones de alarma. Me acerqué sin prisa, más por curiosidad que por verdadero interés. ¿Alguien habla lenguaje de señas?, gritaba una mujer joven con uniforme de la estación. «Es urgente». Mi corazón se aceleró. Esas palabras despertaron algo en mí que había estado dormido durante años. Empujé entre la gente hasta llegar al frente del grupo y lo que vi me heló la sangre. Un niño de tal vez 8 años estaba parado al borde de la plataforma, demasiado cerca de las vías. Tenía el cabello rubio despeinado y vestía una camiseta roja que estaba sucia. Pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos, completamente perdidos,
aterrados. Movía las manos de manera desesperada, tratando de comunicarse con los adultos que lo rodeaban, pero nadie entendía lo que decía. Era sordo. «El tren llega en 5 minutos», decía alguien detrás de mí. «¿Dónde están sus padres?» «No podemos acercarnos mucho, se asusta más», añadió la empleada de la estación. «Necesitamos a alguien que pueda hablar con él». Sin pensarlo 2 veces, caminé hacia el niño. Mis manos se movieron automáticamente, formando las señas que mi madre me había enseñado 40 años atrás. «Hola», le dije con mis dedos. «Me llamo Graciela. ¿Cómo te llamas?» Los ojos del niño se llenaron de alivio instantáneo. Sus manos respondieron rápidamente. «Tomás, estoy perdido. No encuentro a papá». «Tranquilo, Tomás. Vamos a encontrar a tu papá. Pero primero necesito que te alejes de las vías. Es peligroso». El niño asintió y se dejó guiar hacia una zona segura. Sus manos se movían nerviosamente mientras me contaba que se había separado de su padre en la multitud, que había corrido y terminado aquí sin saber cómo regresar. «Tomás», una voz masculina se elevó por encima del ruido de la estación. «Tomás». Un hombre alto, de tal vez 45 años, se acercaba corriendo. Vestía un traje que claramente era caro, y su expresión mezclaba alivio y pánico. Cuando vio al niño a salvo, sus rodillas cedieron ligeramente. «Gracias a Dios», murmuró, abrazando a su hijo. Luego me miró, y por primera vez en días, alguien me vio realmente. «¿Usted lo ayudó?», asentí. «Habla lenguaje de señas». Estaba asustado. «Soy Marcus Williams», se presentó, extendiendo una mano que noté tenía un reloj que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. No sé cómo agradecerle. Tomás es. Él no puede oír. Nos separamos en la multitud y... Su voz se quebró ligeramente. Era evidente que había pasado por lo mismo que yo. Esos momentos de terror puro cuando te das cuenta de que puedes perder lo que más amas. «No hay nada que agradecer», le dije. «Soy madre, entiendo». Tomás estaba señalando hacia mí, moviendo sus manos rápidamente. Marcus frunció el ceño, claramente frustrado por no entender a su propio hijo. «¿Qué dice?», me preguntó. Traduje. «Dice que me quede con ustedes porque hablo su idioma». Marcus me estudió por un momento, tomando en cuenta mi aspecto desarreglado, mi ropa arrugada, el hecho de que obviamente había pasado la noche en la estación, pero en lugar de juzgarme, vi algo diferente en sus ojos. Respeto. «¿Dónde aprendió lenguaje de señas?», preguntó. «Mi madre era sorda», expliqué. «Fue lo primero que aprendí en la vida». Tomás tiró de la manga de su padre, señalándome insistentemente. Sus manos se movían otra vez, y yo traduje sin que Marcus me lo pidiera. «Dice que soy como él, que entiendo su mundo silencioso». Marcus se arrodilló al nivel de su hijo. Le acarició el cabello con una ternura que me recordó dolorosamente a los momentos buenos con Daniel cuando era pequeño. Luego se incorporó y me miró directamente. «Señora, Graciela Morales. Señora Morales, ¿podría acompañarnos a desayunar? Tomás claramente no quiere separarse de usted, y yo. Yo no puedo comunicarme con mi propio hijo como usted acaba de hacerlo. Por primera vez en 48 horas, alguien me necesitaba. No como una obligación, no como una carga, sino porque tenía algo valioso que ofrecer. Algo que había heredado de mi madre y que creía que ya no servía para nada. «No quiero molestar», comencé a decir, pero Tomás se acercó y tomó mi mano. Sus dedos pequeños formaron una señal simple pero poderosa. «Por favor, quédate». Marcus notó la interacción y sonrió por primera vez desde que lo vi. Parece que no tengo opción. Tomás ha decidido. Caminamos juntos hacia la salida de la estación, Tomás en el medio, tomado de nuestras manos. Por un momento extraño, parecíamos una familia, una versión torcida y temporal de lo que podría ser una familia, pero una familia al fin. «¿Tiene usted familia aquí?», preguntó Marcus mientras esperábamos un taxi. La pregunta me dolió más de lo que esperaba. «Tengo un hijo», respondí cuidadosamente, «pero vivimos vidas separadas». Marcus asintió y no presionó por más detalles.
Tal vez él también entendía que algunas heridas son demasiado frescas para compartir con extraños. El taxi se detuvo frente a nosotros y Marcus abrió la puerta. Conozco un lugar tranquilo donde sirven unos panqueques excelentes. A Tomás le encantan. Mientras me deslizaba en el asiento trasero del taxi, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Por primera vez desde la inundación, tenía un propósito que iba más allá de sobrevivir. Este niño me necesitaba, y yo tenía exactamente lo que él necesitaba. No sabía entonces que ese desayuno cambiaría el curso de mi vida para siempre. El restaurante al que nos llevó Marcus era el tipo de lugar al que nunca habría entrado por mi cuenta. Manteles blancos, cubiertos que brillaban bajo la luz suave, meseros que se movían, como si estuvieran interpretando una danza silenciosa. Me sentí fuera de lugar con mi ropa arrugada y mi cabello despeinado, pero Tomás se aferró a mi mano y no me soltó. 3 desayunos completos, le dijo Marcus al mesero, sin siquiera consultar qué queríamos. Y café para los adultos. Tomás se sentó a mi lado, sus ojos brillando mientras me hacía pregunta tras pregunta con sus manos. ¿De dónde era yo? ¿Tenía hijos? ¿Por qué sabía su idioma? Sus dedos se movían tan rápido que tuve que pedirle que fuera más despacio, y eso lo hizo reír. Una risa silenciosa pero genuina que me llegó directo al corazón. Marcus observaba nuestro intercambio con una mezcla de fascinación y algo que me tomó un momento identificar. Envidia. Envidia de la conexión inmediata que había establecido con su hijo. ¿Qué está diciéndole?, preguntó cuando Tomás hizo una seña particularmente elaborada. Me está contando sobre su escuela, traduje. Dice que es la única escuela para niños sordos en toda la ciudad, pero que muchos de los maestros no dominan completamente el lenguaje de señas. Se sienta en la última fila y a veces no entiende las clases. La expresión de Marcus se ensombreció. No sabía eso. Pensé que esa escuela era la mejor opción. Probablemente lo es, le aseguré. Pero el lenguaje de señas no es solo mover las manos. Es una forma completamente diferente de pensar, de expresarse. Requiere fluidez, no solo conocimiento básico. Llegó el desayuno, y por un momento me sentí como si estuviera soñando. Hacía más de 24 horas que no comía algo decente, y los panqueques con miel parecían un lujo imposible. Tomás me enseñó cómo él prefería comer los suyos, cortándolos en pequeños cuadrados perfectos antes de agregar la miel. «Señora Morales», dijo Marcus después de un rato, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Asentí, aunque una parte de mí se tensó. Estaba acostumbrada a que las preguntas personales vinieran seguidas de juicios. ¿Qué hace para vivir? Me refiero, antes de la inundación. Trabajaba en una fábrica textil, respondí. 42 años en el mismo lugar. Me jubilarán el año que viene, o me habrían jubilado si la fábrica no hubiera cerrado el mes pasado. Era la primera vez que lo decía en voz alta. La fábrica había cerrado 3 semanas antes de la inundación. Había perdido mi trabajo y mi casa en el lapso de un mes, pero había estado tan concentrada en sobrevivir que no había tenido tiempo de procesar realmente el golpe completo. Marcus frunció el ceño. ¿Y su hijo? ¿No puede ayudarla mientras encuentra algo nuevo? La pregunta me dolió, pero había algo en su tono que no era acusatorio. Era genuina curiosidad, como si no pudiera entender cómo una familia podía fallar tan completamente. Mi hijo tiene su propia vida, dije cuidadosamente, sus propias prioridades. Tomás debe haber notado el cambio en mi expresión, porque puso su pequeña mano sobre la mía. Sus dedos se movieron lentamente. ¿Estás triste? Le sonreí y ceñé de vuelta. Un poco, pero estar aquí contigo me hace sentir mejor. Marcus había estado observando el intercambio, y cuando Tomás se concentró de nuevo en sus panqueques, se inclinó hacia mí. «Tengo una propuesta que hacerle», dijo en voz baja, «pero primero necesito contarle algo sobre mi situación». Esperé, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Soy el director ejecutivo de Williams Industries. No sé si ha oído hablar de nosotros, pero nos especializamos en tecnología de accesibilidad. Productos para personas con discapacidades. Asentí. El nombre me sonaba vagamente, probablemente de algún comercial de televisión.
El problema es que toda nuestra división de desarrollo para la comunidad sorda está manejada por personas oyentes, ingenieros brillantes, diseñadores talentosos, pero ninguno de ellos entiende realmente las necesidades de los usuarios finales. No, Tomás interrumpió con una pregunta sobre si podía pedir más miel, y yo traduje automáticamente. Marcus sonrió y llamó al mesero. Luego continuó. Llevamos 3 años tratando de desarrollar un sistema de traducción automática de lenguaje de señas para salas de conferencias y aulas. Hemos invertido millones de dólares, pero cada prototipo falla porque los algoritmos no captan las sutilezas del lenguaje real. Es comprensible, le dije. El lenguaje de señas no es solo traducir palabra por palabra. Tiene su propia gramática, sus propias expresiones idiomáticas. Es como tratar de traducir poesía con un diccionario. Sus ojos se iluminaron. Exactamente. Eso es exactamente lo que nuestro equipo no entiende. Tomás había terminado de comer y estaba dibujando en una servilleta. Un dibujo simple de 3 figuras tomadas de la mano. Cuando me di cuenta de que una de las figuras era yo, el corazón se me encogió. Aquí está mi propuesta, continuó Marcus. Necesito a alguien que pueda liderar nuestra división de accesibilidad para la comunidad sorda. Alguien que no solo entienda el lenguaje, sino que entienda a las personas que lo usan, que pueda conectar con ellos, defender sus necesidades, hacer que nuestra tecnología realmente funcione para mejorar sus vidas. Me quedé callada por un momento procesando lo que me estaba diciendo. Señor Williams, yo no tengo experiencia en tecnología. Trabajé en una fábrica toda mi vida. Pero tiene 40 años de experiencia en algo que no se puede enseñar en ninguna universidad, respondió. Tiene comprensión genuina. Y después de ver cómo se conectó con Tomás esta mañana, sé que tiene la habilidad de comunicarse con las personas que necesitamos alcanzar. No entiendo, murmuré, sintiendo que había alguna trampa que no podía ver. Le estoy ofreciendo un trabajo, señora Morales, como directora de desarrollo comunitario para nuestra división de accesibilidad. El salario inicial sería de $80,000 anuales, con beneficios completos y oportunidades de crecimiento. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como algo irreal. $80,000. Esa cantidad era más de lo que había ganado en 2 años trabajando en la fábrica. Pero yo empecé a protestar. Tenemos capacitación en gestión de proyectos, en desarrollo de productos, en todo lo que necesitaría aprender. Pero lo que no podemos enseñar, lo que hemos estado buscando durante años, es lo que usted ya tiene. Tomás me mostró su dibujo terminado. Las 3 figuras estaban sonriendo y había escrito palabras en letras torcidas. Mi nueva amiga Graciela. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué me ofrece esto a mí? Ni siquiera me conoce. Marcus miró a su hijo, que estaba coloreando cuidadosamente el sol en su dibujo. Porque en 5 minutos usted hizo algo por Tomás que yo, con todos mis recursos, no he logrado hacer en 8 años. Le dio una voz. Le hizo sentir entendido. Guardé silencio, sintiendo que el suelo se movía debajo de mí. Después de 24 horas de sentirme completamente inútil, de ser tratada como una carga, alguien me estaba diciendo que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Necesito pensarlo, logré decir. Por supuesto. Pero mientras lo piensa, ¿puedo ofrecerle un lugar donde quedarse? Tengo una casa de huéspedes que está vacía. Nada lujoso, pero limpia y cómoda. No se preocupe por el rent. Considérelo parte del paquete de beneficios mientras decide. Me quedé mirándolo, buscando algún indicio de condescendencia o lástima, pero no encontré ninguno. Solo una sinceridad que me resultaba completamente extraña después de las últimas 48 horas. Tomás había terminado su dibujo y me lo extendió. Cuando lo tomé, señó. ¿Vas a ser nuestra amiga para siempre? La pregunta simple de un niño de 8 años me partió el corazón de la forma más hermosa posible. Por primera vez en años, el futuro no se veía como una pared en blanco, sino como una puerta que se abría lentamente. 3 meses después, mi vida había cambiado de una manera que nunca habría imaginado posible. La casa de huéspedes de Marcus era pequeña pero perfecta,
un dormitorio, una cocina funcional y una sala con ventanas grandes que daban al jardín donde Tomás jugaba cada tarde después de la escuela. Me levantaba cada mañana a las 6, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Por primera vez en 40 años iba a trabajar con entusiasmo en lugar de resignación. Las oficinas de Williams Industries ocupaban 3 pisos de un edificio moderno en el centro de la ciudad, y mi oficina tenía una placa en la puerta que decía Graciela Morales, directora de Desarrollo Comunitario. Mi primer proyecto había sido revolucionario, al menos para mí. Marcus me había pedido que revisara todos los prototipos de traducción que habían desarrollado y que identificara por qué no funcionaban. Después de pasar 2 semanas probando cada sistema, había elaborado un informe de 20 páginas que básicamente decía: estaban resolviendo el problema equivocado. No se trata de traducir las señas a palabras, le había explicado durante mi primera presentación oficial. Se trata de traducir la intención, el contexto emocional, las sutilezas culturales. Un sordo no dice «estoy feliz», moviendo las manos de cierta manera. Su expresión facial, la velocidad de sus movimientos, el espacio que usa, todo eso es parte del mensaje. El equipo de ingenieros me había mirado como si estuviera hablando en un idioma extranjero, lo cual, en cierto sentido, era exacto. Pero Marcus había entendido inmediatamente. «¿Qué propone?», había preguntado. «Que empecemos desde cero, pero esta vez con la comunidad sorda como nuestros socios, no como nuestros usuarios finales. Que desarrollemos con ellos, no para ellos». Eso había llevado al proyecto que ahora estaba cambiando no solo mi vida, sino potencialmente la vida de millones de personas. Habíamos comenzado un programa piloto en 5 escuelas para niños sordos, donde nuestro equipo trabajaba directamente con estudiantes y maestros para entender sus verdaderas necesidades. Tomás se había convertido en mi consultor no oficial. Cada tarde, después de que terminaba la escuela, venía a mi oficina y me contaba sobre los problemas que él y sus compañeros enfrentaban. Sus observaciones eran más valiosas que cualquier estudio de mercado. «Los maestros nuevos siempre nos hablan muy despacio», me había dicho la semana anterior, sus manos moviéndose con la rapidez natural de alguien que piensa en señas. «Como si fuéramos tontos. No entienden que nosotros pensamos tan rápido como ellos, solo en un idioma diferente». Esa observación había llevado a desarrollar un módulo de capacitación completamente nuevo para educadores oyentes. Las ventas del programa habían superado todas las expectativas, generando ingresos por más de $2 millones en su primer trimestre. Marcus había estado tan impresionado que había aumentado mi salario a $110,000 anuales y me había dado opciones de acciones en la empresa. Por primera vez en mi vida, tenía no solo un trabajo, sino una carrera. No solo ingresos, sino una participación en algo que estaba construyendo. Era un viernes por la tarde cuando sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me heló la sangre. Daniel. Habían pasado 3 meses sin una sola palabra de él. Ni una llamada para preguntar si había sobrevivido a la inundación, ni un mensaje para saber dónde estaba viviendo. Nada. Y ahora, de repente, quería hablar. Entonces dejé que sonara 4 veces antes de contestar. «Hola, Daniel. Mamá. Dios mío, te hemos estado buscando por todas partes». Su voz sonaba desesperada, casi histérica. «¿Dónde has estado? Vanessa y yo hemos estado muy preocupados». La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. «¿En serio? ¿Buscándome por todas partes?» «Sí, mamá. Fuimos a todos los albergues. Llamamos a hospitales. Pensamos que algo terrible te había pasado». Me quedé callada por un momento, preguntándome qué había cambiado para que Daniel decidiera buscarme después de 3 meses. «¿Dónde estás?», continuó. «Vanessa quiere disculparse contigo. Dice que estaba muy estresada esa noche, que no pensó con claridad. Estoy bien, Daniel. Tengo un lugar donde vivir y un trabajo nuevo». Hubo una pausa. «¿Un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo?» «Trabajo para Williams Industries. Soy directora de un departamento». Otra pausa, más larga esta vez. «¿Williams Industries? ¿La empresa tecnológica?» «Mamá, ¿estás segura de que no te están estafando? Hay muchos esquemas que se aprovechan de personas mayores».
La condescendencia en su voz encendió algo en mi pecho. No me están estafando, Daniel. Tengo un contrato legítimo, un salario real y un trabajo importante. Mamá, no tienes que inventar historias. Si necesitas dinero, Vanessa y yo podemos ayudarte. No necesito su dinero, lo interrumpí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Gano más ahora que lo que ganaba en la fábrica. ¿Cuánto? La pregunta salió tan rápido que reveló sus verdaderas intenciones. ¿Por qué quieres saber? Solo. Me preocupo por ti, mamá. Quiero asegurarme de que no te están aprovechando. Era increíble. Daniel no había mostrado ni una pizca de preocupación cuando me dejó en la calle durante una crisis, pero ahora que mencionaba tener un trabajo decente, de repente se convertía en el hijo protector. Daniel, ¿cómo supiste dónde llamarme? Nos dijo un vecino que te había visto por esta zona. Investigamos un poco y encontramos tu número en el directorio de la empresa. Mentira. Williams Industries no publicaba números personales de empleados, lo que significaba que había estado investigando activamente mi situación, probablemente desde hacía semanas. Mamá, ¿por qué no vienes a cenar este domingo? Vanessa está cocinando ese pollo que te gusta. No me gusta el pollo de Vanessa, dije automáticamente. Siempre lo cocina demasiado. Bueno, pues pedimos comida china. El punto es que queremos verte. Te extrañamos. La última parte sonó tan falsa que me dolió físicamente. ¿De verdad, Daniel? Por supuesto, mamá. Eres mi madre. Solo porque tuvimos un malentendido. ¿Un malentendido? Mi voz subió sin que pudiera controlarlo. ¿Así llamas a dejarme en la calle sin hogar? Mamá, ya te expliqué que esa noche fue complicada. Vanessa estaba muy estresada por la boda. Yo tenía presión en el trabajo. No pensamos con claridad. Ahí estaba otra vez. La misma táctica de siempre. Minimizar, justificar, culpar a las circunstancias. Nunca una disculpa real, nunca responsabilidad genuina. ¿Sabes qué, Daniel? Estoy bien donde estoy. Tengo una nueva vida, un trabajo que me gusta, personas que me valoran. Pero mamá, nosotros también te valoramos. Solo queremos ser una familia otra vez. ¿Ahora sí quieren ser una familia? ¿Qué cambió? La pregunta quedó colgando en el aire. Pude escuchar a Daniel respirar del otro lado de la línea, probablemente tratando de encontrar una respuesta que no revelara sus verdaderas motivaciones. Mira, dijo finalmente, sé que cometimos errores, pero la familia es familia, ¿verdad? Siempre podemos empezar de nuevo. Algunas cosas no se pueden empezar de nuevo, Daniel. Algunas cosas simplemente terminan. No digas eso, mamá. Ven el domingo. Dame una oportunidad de arreglar esto. Miré por la ventana de mi oficina hacia el jardín donde Tomás jugaba con otros niños del vecindario. Niños que se comunicaban en una mezcla de señas y gestos, creando su propio mundo inclusivo donde todos pertenecían. Lo pensaré, mentí. Excelente. Te mando la dirección por mensaje. Vanessa está muy emocionada. Colgó antes de que pudiera cambiar de opinión, dejándome con el teléfono en la mano y una sensación extraña en el estómago. Por primera vez en 3 meses, Daniel quería verme. Y por primera vez en mi vida, yo tenía el poder de decidir si él valía mi tiempo. La respuesta era más clara de lo que me habría gustado admitir. Decidí ir a la cena. No porque tuviera esperanzas de una reconciliación genuina, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Después de 3 meses de paz, de sentirme valorada y respetada, necesitaba enfrentar a Daniel desde mi nueva posición de fortaleza. Marcus había notado mi tensión durante toda la semana. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Me había preguntado el viernes por la tarde cuando le expliqué que necesitaría salir temprano el domingo. Necesito hacerlo, le había respondido, por mi propia tranquilidad. Tomás, que había estado escuchando nuestra conversación, se acercó y me tocó el brazo. Sus manos se movieron con la sabiduría de un niño de 8 años. ¿Te va a lastimar la gente mala? Le aseguré que estaría bien, pero su pregunta me había perseguido durante todo el fin de semana. El domingo por la tarde, me vestí cuidadosamente. No el traje que usaba para reuniones importantes en la oficina, sino algo elegante pero cómodo. Quería que Daniel viera que había prosperado,
pero no necesitaba impresionar a nadie. La casa se veía exactamente igual que la última vez que había estado allí, 3 meses atrás. El mismo jardín perfectamente cuidado, el mismo BMW en el garaje, la misma sensación de que todo estaba diseñado para aparentar más de lo que realmente era. Daniel abrió la puerta con una sonrisa que parecía ensayada. «Mamá, ¿te ves? Muy bien». Había una sorpresa genuina en su voz, como si no hubiera esperado que me hubiera recuperado tan completamente de la crisis. «Hola, Daniel. Pasa, pasa. Vanessa está terminando de preparar la comida». La casa olía a comida china para llevar, no a cocina casera. Al menos habían sido honestos sobre eso. Vanessa apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal que claramente había puesto solo para la ocasión. Su sonrisa era aún más falsa que la de Daniel. «Graciela, qué alegría verte». Ia se acercó como si fuera a abrazarme, pero yo di un paso atrás. «Vanessa, por favor, siéntate. Daniel me ha contado sobre tu nuevo trabajo. Debe ser interesante». La forma en que pronunció interesante reveló exactamente lo que pensaba sobre mi trabajo. Nos sentamos en la sala que había ayudado a pagar con mis contribuciones no reconocidas durante años. Los mismos muebles que habían elegido sin consultarme, la misma decoración fría que nunca había reflejado mi gusto. «Entonces, mamá», comenzó Daniel, «cuéntanos sobre esta empresa donde trabajas». «Williams Industries», dije simplemente. «Sí, eso dijiste por teléfono. ¿Qué haces exactamente ahí?» «Dirijo la división de desarrollo comunitario para productos de accesibilidad». Vanessa intercambió una mirada con Daniel. «¿Desarrollo comunitario? Suena como trabajo social. Es desarrollo de productos tecnológicos», clarificé. «Trabajamos con la comunidad sorda para crear herramientas que mejoren su calidad de vida». «¿Y te pagan bien por eso?», preguntó Daniel, tratando de sonar casual. «Muy bien». «¿Cuánto es muy bien?», insistió Vanessa. «Me refiero, para estar segura de que no te están aprovechando». Ahí estaba, la verdadera razón de la invitación. «¿Por qué quieren saber?». «Bueno», Daniel se aclaró la garganta, «es que hemos estado pensando en el futuro, ¿sabes? En la familia, en lo que es mejor para todos». «¿Qué quieres decir exactamente?». Vanessa se inclinó hacia adelante, poniendo su cara de preocupación maternal. «Graciela, sabemos que este trabajo nuevo debe ser estresante para alguien de tu edad. ¿Realmente quieres estar trabajando tan duro cuando podrías estar disfrutando tu jubilación? Me gusta mi trabajo. Pero ¿no te gustaría más estar relajada, tal vez viajar, hacer las cosas que siempre quisiste hacer?», continuó Vanessa. Daniel asintió entusiastamente. «Exacto. Y aquí es donde entra nuestra idea». Esperé, sintiendo que se acercaba el verdadero propósito de toda esta farsa. «Hemos estado pensando en comprar una casa más grande», dijo Daniel. «Un lugar donde tú podrías tener tu propia ala, tu privacidad, pero también estar cerca de la familia». «¿Con qué dinero van a comprar una casa más grande?», pregunté directamente. «Bueno, ahí es donde pensamos que podrías ayudar», dijo Vanessa, finalmente mostrando sus cartas. «Si combinas tu salario con nuestros ahorros, podríamos conseguir algo realmente hermoso». «Sería como una inversión familiar», agregó Daniel. «Tú contribuyes, pero también te beneficias. Vivirías en una casa hermosa, sin preocupaciones, sin el estrés de trabajar». Ahí estaba. Querían que renunciara a mi trabajo, que contribuyera financieramente a su nueva casa y que viviera como su dependiente agradecida. Todo vestido como una oportunidad para mi beneficio. «¿Y si no quiero hacer eso?», pregunté. La sonrisa de Vanessa se tensó. «¿Por qué no querrías? Es una oportunidad de estar con tu familia». «Mi familia», repetí lentamente, «es la misma que me dejó en la calle hace 3 meses». «Mamá, eso fue diferente», protestó Daniel. «Ya te expliqué que fue un malentendido». «No fue un malentendido, Daniel. Fue una decisión. Ustedes decidieron que yo no era bienvenida aquí cuando más los necesitaba». «Pero estás aquí ahora», dijo Vanessa, como si eso solucionara todo. «Estoy aquí porque quise venir, pero no voy a quedarme». Me levanté y Daniel se puso nervioso. «Mamá, espera.
no hemos terminado de hablar. Sí hemos terminado, pero la casa, la oportunidad de estar juntos. Daniel, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto gano en mi trabajo? Él vaciló. No sé exactamente. Gano $110,000 al año, más bonos por desempeño. El año pasado, los proyectos que dirigí generaron más de $2 millones en ingresos para la empresa. Sus ojos se ensancharon. Claramente no habían esperado números tan altos. «Pero eso es», comenzó Vanessa. «¿Más de lo que ganan ustedes juntos?». Terminé la frase. «Sí, es exactamente eso». Daniel se sentó pesadamente. No sabía qué. No, no sabías, porque no te molestaste en averiguar. Durante 3 meses no tuviste ni idea de si estaba viva o muerta. Y de repente, cuando escuchaste rumores de que tengo un trabajo decente, decides que quieres ser una familia. Mamá, no es por el dinero. Por supuesto que es por el dinero, Daniel. Todo contigo siempre ha sido por el dinero. Cuando era útil como tu financiera no reconocida, estaba bien tenerme cerca. Cuando necesitaste que alguien pagara parte de esta casa, estaba bien aceptar mi ayuda. Pero cuando necesité un lugar donde quedarme, de repente se convirtió en un inconveniente. Vanessa se puso de pie, su máscara de amabilidad finalmente cayendo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sí esperábamos que contribuyeras. ¿Por qué no habrías de hacerlo? Eres su madre. Es tu responsabilidad ayudar a tu familia. Mi responsabilidad, repetí, sintiendo una calma extraña bajando sobre mí. ¿Dónde estaba su responsabilidad hacia mí cuando me quedé sin hogar? Eso fue diferente, insistió Daniel débilmente. No, no lo fue. Fue exactamente lo mismo. Ustedes tomaron una decisión basada en lo que les convenía en ese momento, igual que están haciendo ahora. Me dirigí hacia la puerta, pero Vanessa me bloqueó el camino. No puedes simplemente irte así. Somos familia. La familia tiene obligaciones. ¿Familia? Me reí, pero no había alegría en el sonido. La familia no abandona a sus miembros en crisis. La familia no cierra la puerta cuando alguien necesita refugio. Y la familia definitivamente no aparece después de 3 meses de silencio pidiendo dinero. Mamá, por favor. Daniel se acercó y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. Pero eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Te asusta la idea de tener que mantenerte sin mi ayuda? ¿Te preocupa que Vanessa descubra que en realidad no eres tan exitoso como ella pensaba? El golpe dio en el blanco. Daniel palideció. Porque eso es lo que va a pasar, continué. Van a tener que vivir con sus propios medios, tomar sus propias decisiones, enfrentar sus propias consecuencias, tal como yo he estado haciendo durante los últimos 3 meses. Esto es ridículo, espetó Vanessa. Actúas como si fueras la víctima, pero lo único que hacemos es ofrecerte un lugar en nuestra familia. No me están ofreciendo un lugar en su familia, dije tranquilamente. Me están ofreciendo el papel de financiera silenciosa de su estilo de vida. La diferencia es que ahora soy lo suficientemente inteligente para ver la diferencia. Salí de la casa sin mirar atrás. Escuché a Daniel gritar mi nombre, pero no me detuve. En el auto, me quedé sentada por un momento, sintiendo algo que no había esperado. Alivio. Había cerrado la puerta definitivamente, y por primera vez había sido mi elección. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Tomás. ¿Ya terminaste con la gente mala? Papá dice que podemos ir por helado cuando regreses. Sonreí, encendí el motor y me dirigí a casa. A mi verdadero hogar. 1 año después de la inundación, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca había imaginado posible. Williams Industries había crecido explosivamente en el sector de accesibilidad, y mi división se había convertido en una de las más rentables de la empresa. Habíamos expandido nuestros programas a 22 estados, y nuestros productos estaban siendo utilizados en más de 300 instituciones educativas. Marcus me había ofrecido una sociedad en la empresa, convirtiéndome en copropietaria del 15% de Williams Industries. A los 65 años, no solo tenía un trabajo que amaba, sino que tenía una participación en algo que estaba cambiando vidas reales. Tomás
Ahora de 9 años, se había convertido en mi consultor oficial. Tenía su propia pequeña oficina junto a la mía, donde hacía sus tareas después de la escuela y me ayudaba a probar nuevos productos. Su comprensión intuitiva de las necesidades de la comunidad sorda había sido instrumental en el desarrollo de nuestro sistema de traducción más exitoso. Graciela, había dicho Marcus durante nuestra reunión mensual de socios, quiero proponerte algo. Habíamos estado revisando los números del trimestre. Nuestros ingresos habían superado los $5 millones, una cifra que me habría parecido imposible un año atrás. Estoy escuchando, le dije, aunque sus propuestas últimamente habían tendido a ser bastante ambiciosas. Quiero que dirijas la expansión nacional. Llevemos esto a los 50 estados. Tu propia división, tu propio equipo, completa autonomía para tomar decisiones. ¿Y el salario? Sonrió. $200,000 base, más un porcentaje de todos los ingresos generados por la división. Estimamos que podríamos estar hablando de unos $400,000 al año en total. Me quedé callada por un momento, procesando las cifras. Era más dinero del que había soñado ganar en toda mi vida. ¿Hay alguna condición? Solo una. Tendrías que viajar mucho, tal vez 60% del tiempo. ¿Eso sería un problema para ti? Pensé en mi pequeña casa de huéspedes, en la rutina tranquila que había establecido. Luego pensé en todas las escuelas que podríamos ayudar, en todos los niños como Tomás, que podrían beneficiarse de mejores herramientas de comunicación. Acepto. Marcus extendió su mano. Bienvenida a la Liga Mayor, socia. Esa tarde, cuando Tomás llegó de la escuela, le conté sobre la nueva oportunidad. Sus ojos se iluminaron con emoción. ¿Vas a ayudar a niños como yo en todo el país? Señó. Sí, exactamente eso. ¿Y vas a ganar mucho dinero haciéndolo? Reí. Sí, también eso. Se quedó pensando por un momento, luego sus manos se movieron más lentamente. ¿Te vas a mudar lejos de nosotros? La pregunta me tocó el corazón. No, Tomás, esta sigue siendo mi casa. Solo voy a viajar más, pero siempre voy a regresar aquí. Asintió aliviado. Bien, porque eres parte de nuestra familia ahora. Esas palabras simples de un niño de 9 años significaron más para mí que cualquier cifra en mi contrato. 2 semanas después, mientras empacaba para mi primer viaje como directora nacional, recibí una llamada inesperada. No de Daniel esta vez, sino de Vanessa. Graciela, su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre Daniel, sobre lo que pasó. Esperé, curiosa, pero no ansiosa. ¿Se fue? Dijo finalmente. Daniel se fue, hace 2 semanas. ¿Se fue a dónde? No lo sé. Dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Se llevó la mitad del dinero de la cuenta conjunta y no ha respondido sus llamadas. Me senté en el borde de mi cama, tratando de procesar la información. ¿Y por qué me estás contando esto? ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque no tengo a nadie más. Mis padres murieron hace 5 años, no tengo hermanos. Daniel era todo lo que tenía. Vanessa, lamento que estés pasando por esto, pero no sé cómo puedo ayudarte. Necesito dinero, para el rent, para los gastos. Daniel se llevó todo lo que teníamos ahorrado. Ahí estaba. Después de todo, se reducía a dinero otra vez. No. ¿No qué? No te voy a dar dinero, pero tú tienes. Sé que ahora ganas bien. Solo sería un préstamo. Vanessa, hace 1 año y medio me dijiste que el gobierno debería encargarse de los sin hogar. Me cerraste la puerta cuando más necesitaba ayuda. Ahora estás en una situación similar y vienes a mí pidiendo exactamente lo que me negaste. Eso fue diferente. No, no lo fue. Y la respuesta es no. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en paz. No había venganza en mi rechazo, no había malicia. Solo había límites claros y decisiones basadas en respeto propio. El teléfono sonó otra vez 5 minutos después. Esta vez era Daniel. «Mamá». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Vanessa me dijo que habló contigo». «¿Dónde estás, Daniel?» «En un motel en Phoenix. Necesitaba alejarme, pensar».
¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre cómo arruiné las cosas contigo, sobre mi matrimonio, sobre mi vida. Esperé. Después de 40 años siendo madre, sabía cuándo escuchar y cuándo hablar. Tienes razón sobre nosotros, continuó. Solo te llamamos cuando necesitábamos algo. Solo valoramos lo que podías hacer por nosotros, no quién eras realmente. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora, Daniel? Porque estoy quebrado. No financieramente, aunque eso también. Estoy quebrado por dentro. Y me di cuenta de que la única persona que realmente me amó sin condiciones fue la misma persona que traté peor. Sentí algo moverse en mi pecho, pero no era la antigua urgencia de rescatarlo. Era algo más tranquilo, más observador. ¿Qué quieres de mí? Perdón, solo perdón. No dinero, no ayuda, solo. Que me perdones por ser tan egoísta, por lastimarte cuando más me necesitabas. Me quedé callada por largo rato. Afuera, pude escuchar a Tomás jugando en el jardín con Marcus, sus risas mezclándose con el sonido del viento en los árboles. Te perdono, Daniel, dije finalmente. Pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo sé, no espero eso, solo. Quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé, tal vez terapia, tal vez empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conozca, tal vez aprender a ser una mejor persona. Espero que lo hagas, Daniel, por tu propio bien. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? Solo para saber cómo estás, no para pedir nada, solo para mantener contacto. Lo pensé, una vez al mes, los domingos, pero si alguna vez me pides dinero o ayuda, se termina el contacto para siempre. Entendido. Gracias, mamá. Después de colgar, me quedé sentada en mi cuarto, mirando las maletas medio empacadas para mi nuevo trabajo. En la mesita de noche tenía una foto reciente con Marcus y Tomás, los tres abrazados después de uno de nuestros proyectos exitosos. Se veían como la familia que habían llegado a ser, cómoda, genuina, basada en respeto mutuo y afecto real. Marcus tocó a mi puerta. ¿Todo bien? Escuché el teléfono. Todo perfecto, le dije, y era verdad. Tomás quiere saber si puedes ayudarlo con su tarea antes de la cena. Por supuesto. Mientras caminaba hacia la casa principal, reflexioné sobre el año que había pasado. Había perdido una casa, un trabajo, y lo que pensé que era una familia. Pero había ganado una carrera, seguridad financiera, y algo más valioso, una familia que me había elegido tanto como yo los había elegido a ellos. A los 65 años, había descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que el amor no se trata de sangre o obligación, sino de elección mutua y respeto. Y que a veces perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente mereces. Tomás me esperaba en la mesa del comedor, sus libros esparcidos alrededor de él. Cuando me vio entrar, sus manos se movieron con entusiasmo. ¿Lista para ayudarme con matemáticas? Siempre, señé de vuelta. Y por primera vez en mi vida, eso era completamente verdad.